Tócame con tu poder, sáname con tu poder, mírame con tu mirada santa y hazme renacer. Quiero mirar tus ojos, Cristo. Quiero sentir que estás conmigo. Quiero saber si aún puedo renacer. Quiero mirar tus ojos, Cristo. Quiero sentir que estás conmigo. Quiero saber si aún puedo renacer. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a una semilla más, la semilla número 28. Como ya saben y algunos me conocen, mi nombre es Ángeles y el día de hoy los estaré acompañando en esta hermosa semilla. Bueno, como ya saben, este es el tercer momento de nuestro curso. La Biblia no es un libro, es una persona. Y el tercer momento, pues, es el interior de la Biblia. Y antes de comenzar nuestra semilla, antes de escuchar qué nos tiene preparado nuestro Padre Bueno el día de hoy, vamos a hacer nuestra oración inicial. Vamos a pedirles que cierren sus ojos frente a su altar o ahí en su familia todos juntos. Y nos vamos a poner en las manos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este día, en esta mañana, Padre Celestial, queremos agradecerte el don de la vida, el don de la familia, el don de la salud. Queremos pedirte perdón, Padre Bueno, si en esta semana nos hemos olvidado de ti, no hemos dado buen testimonio en nuestra familia o en nuestra comunidad. Perdónanos, Padre Celestial. Queremos pedirte a ti, Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, que te hagas presente en los hogares de mis hermanos que nos están viendo a través de estos dispositivos y a través de esta página parroquial. Señor, guía sus familias. Sé el centro tú de sus hogares, de sus familias, de sus trabajos, de todo lo que tengan. Quiero pedirte, Maestro, que nos enseñes a amar a los demás, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Queremos pedirte que nos cambies ese corazón muchas veces alejado de ti, de piedra, que no entiende, que todavía no ha aprendido a anhelarte, a buscarte, a pedirte. Queremos pedirte a ti, Espíritu Santo, soplo divino, fuerza de lo alto, que el día de hoy te derrames en cada uno de estos hermanos que nos están viendo, de estas familias, con ese fuego de tu amor, al igual que en Pentecostés, llénanos a cada uno de nosotros, a nuestras comunidades, a nuestras familias y al mundo entero, para que podamos ver a través de ti esa mirada dulce de nuestro Señor Jesús. Llénanos con tus dones, con tus carismas. Danos oídos de discípulos, pero también danos boca de profeta, para poder ensalzar, para poder poner en acción esa palabra que tú siempre nos tienes día a día. Queremos pedir también la intercesión y la presencia de nuestra Madre María, Mamita hermosa, bella flor. Tú que no te cansas de interceder por el mundo entero, por estas familias que estamos hoy aquí reunidas, atentas al mensaje de tu Hijo, queremos pedirte que no te canses de interceder, de abogar por nosotros como esa madre buena que siempre has sido.
Lleva nuestras preocupaciones, nuestras alegrías a los pies de esa cruz de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos como lo enseñaste a Él a caminar, a orar, a ser humildes, a ser serviciales, a estar siempre para los de mi familia y también para los de mi comunidad. Todo esto lo vamos a cerrar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, muy bien, hermanos. Vamos a pasar a nuestra semilla 28 y el tema es el corazón de la Biblia y efectos de la palabra. Como ven, vamos profundizando más, vamos metiéndonos más en el interior y conociendo qué importancia, qué valor y qué lugar debe de tener Jesús palabra en nuestros hogares. Pero también es importante entender que no basta tenerlas solo en nuestros altares, en nuestras mesitas o en algún lugar especial, si no la tenemos presente en nuestros corazones, con nuestra familia, con mi hermano que sufre, con mi comunidad que me necesita. Entonces, vamos a empezar. Fíjense que el Concilio Vaticano II nos define en el documento Dei Verbum, en el número 11, como el corazón de las Escrituras, lo siguiente. Pongan mucha atención. Dice así: en los libros de la Escritura se enseña firme, fielmente y sin error la verdad que Dios quiso consignar, nuestra salvación. Lo esencial de la Biblia, por lo tanto, es nuestra salvación que se da en un tiempo y espacio. Con esto podemos concluir que la columna vertebral de la Escritura, pues es la historia de la salvación, que se inicia en el paraíso y se realiza en Jesús, pero aún esperamos la segunda gloriosa venida del Señor, Jesús. A eso le llamamos parusía. Esto va a suceder en el final de los tiempos. Esta historia es totalmente cristocéntrica. Cristo está presente desde la primera hasta la última página de la Biblia. Entonces, fíjense que no es necesariamente que sea más valioso el Evangelio o que sea más valioso el Antiguo Testamento. Simple y sencillamente no puede complementar uno si no está el otro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué es el esquema cristocéntrico. Fíjense que Cristo está presente desde la primera hasta la última página de la Biblia, como lo dijimos anteriormente. Para esto, corran rapidísimo por sus Biblias, o si ya las tienen ahí, maravilloso, porque cada semilla, como saben, si estamos hablando de la palabra de Dios, de Jesús palabra, pues debemos de tener nuestras Biblias preparadas para cuando ocurra que tengamos que leer alguna cita. Entonces, vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo del 37 al 39, lo siguiente. Fíjense lo que nos dice. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que esta lectura fue dirigida en aquel momento a los fariseos. Pero si logramos ver que en este tiempo nos está diciendo esto Jesús, pudiéramos entender muchas cosas más. Entonces, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Eso nos dice la palabra. Pero vamos también a ver en el Evangelio de San Lucas,
A ver, vamos a buscar Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 25 al 27. ¿Qué es lo que nos dice esta lectura? Entonces, él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Fíjense, en este pasaje del camino de Emaús, de eso estamos hablando, Jesús descubre su misión y presencia en las Escrituras y hace arder el corazón de los discípulos. Ahora yo te quiero preguntar a ti, hermano, cuando lees la Sagrada Escritura, ¿no te pasa como a los discípulos de Emaús? No puedes decir: con razón mi corazón ardía con sus palabras. Eso debiera pasarte, y si no te está pasando, pues hay que checar qué es en realidad lo que está sucediendo. Entonces fíjense en la imagen, qué bonita es Jesús, y en ese muro que ven ustedes estamos nosotros. Y entonces Jesús nos pregunta: ¿por qué te escondes? Y nosotros normalmente contestamos: es que siempre te fallo. Y Jesús nos va a decir: aún así te sigo amando y no me fallarías si te tomaras de mi mano. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Cristo, que es el centro de tu vida, y que si te tomas de la mano de Él, no significa que no vaya a haber problemas. Claro que va a haber problemas, pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a tener esa fortaleza, esa sabiduría para poder salir de ese problema, de la mano de Jesús, claro, de la mano de Dios. Entonces, fíjense qué importante que aquí en este pasaje Jesús descubre su misión y presencia en las Escrituras. Y vamos ahora sí a pasar a los 4 puntos del esquema cristocéntrico. ¿Cuál será eso? Fíjense, el primero es la necesidad de nosotros por Cristo. Y nos dice: en el principio Dios creó todas las cosas, aquí entre comillas, muy bien hechas. Pero el pecado del hombre trastornó el plan divino. Segundo, ponernos en marcha hacia Cristo. Y aquí viene un poco de esto de la historia de la salvación, así a grandes rasgos. Y tenemos que Abraham, Isaac y Jacob son los pilares de un pueblo. Y después José el soñador. Y después Moisés, que fue el libertador del pueblo. Después Josué, que conquista Canaán, tierra de leche y miel. De ahí la etapa de los jueces, donde surge fidelidad e infidelidad y se abre paso a la monarquía. Esta es nuestra historia, ¿eh? Después el rey Saúl cambió su corazón y se aparta de Dios, imagínense. Al rey David, que era pecador, pues le fue perdonado Dios. Todo lo que hizo él se lo perdonó Dios y le promete que un hijo de su descendencia se sentará en el trono de Israel. Ya después de ahí, en otra etapa, pues nace el mesianismo. ¿Ustedes saben qué es el mesianismo? Bueno, pues el mesianismo viene de Mesías, que significa ungido en vocablo hebreo, aquel que recibe una unción sagrada. Entonces el mesianismo es todo lo relacionado a Jesucristo, Hijo de Dios, descendiente de David, el Mesías que los profetas prometieron al pueblo hebreo. Y también tiene otro sentido para los judíos, que es la esperanza en la llegada de un mundo nuevo por un descendiente de David. Entonces, de ahí viene el rey Salomón, construye el templo, pero en sus manos se derrumba la unidad y a su muerte el reino se divide. Entonces aquí llega la división.
2 siglos después de esto que pasó con el rey Salomón, el pueblo de Israel cae en manos de Asiria y hay deportaciones. ¿Les suena? ¿Les suena esto? Bueno, todo esto pasó en el Antiguo Testamento, Fíjense, el reino de Judá es capturado por el rey Nabucodonosor, que era de Babilonia. Y entonces Ciro el persa controla la región y a los deportados los vuelve a su patria para reconstruirla. Y entonces ahí Dios nos envía profetas que amonestan y consuelan a los pueblos para recobrar la conciencia y las vocaciones para el futuro del Mesías. Ya sabemos que hay profetas mayores y profetas menores. De ahí la infidelidad del pueblo se generaliza y Dios reserva un resto fiel, que van a ser los pobres de Yahvé. Y vamos a cerrar con esto. Mamita María es el eslabón que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¡Ay, fíjense qué interesante! ¿Qué importancia tiene María en esta historia de la salvación? Claro, es la madre del Salvador, ¿cómo no? Es copartícipe de la redención. ¡Qué bonito! Tercero, Cristo Jesús. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, por el cual se bendicen todas las naciones. Nos llegó la salvación. Entonces Jesús cumple sus promesas y por su muerte y resurrección, esto hay que subrayarlo, recuerden que Jesús no está muerto, hermanos, está vivo. ¿Dónde lo encuentras? En la Santa Misa. ¿Dónde lo encuentras? En la Sagrada Eucaristía. ¿Dónde lo vas a encontrar? En tu hermano. Entonces, con esa resurrección, Él ya culminó el plan de salvación. Entonces nos decía un sacerdote, aquí que nadie se venga a ser el Salvador, la salvación ya está. Ya vino Jesús, ya no va a haber otro Salvador más. Sale, Él ya es la salvación misma. Entonces de ahí vamos a pasar al cuarto punto, que es por Cristo, con Él y en Él. ¿Dónde les suena esta frase? Ahí les va una tarea. ¿Dónde te suena esta frase? Pues bien, fíjense que Jesús glorificado también envía al Espíritu Santo para que los apóstoles y todos nosotros continuemos con esa misión. Entonces aquí es donde nace la iglesia, que es el sacramento de la salvación. Nosotros esperamos la manifestación de nuestro Dios, clamando Maranatá, que significa ven Señor Jesús. Y entonces nos estamos preparando para el retorno glorioso de nuestro Salvador, o sea, su segunda venida. Fíjense nada más qué importante y qué interesante es conocer todo eso. Entonces podemos decir, para cerrar este punto, que Jesús explica las Escrituras y las Escrituras explican a Jesús. Así de fácil, así de sencillo. Por eso le llamamos Jesús Palabra. Vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente subtítulo, que vamos a ver ahora los efectos de esa palabra. Y acuérdense que la palabra de Dios es rica y eficaz. ¿Y eso dónde lo dice? Bueno, van a buscar en su Biblia a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y nos dice que la palabra de Cristo habita en medio de ustedes con toda su riqueza. Ni se le quita ni se le pone. Fíjense. Y también nos va a hablar en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice, ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios. Y entonces vamos a sintetizar esto en 7 puntos. La eficacia
y la riqueza de la palabra. Vamos a ir viendo uno por uno. Primero, la palabra es creadora. Y entonces van a buscar en su Biblia, en el Evangelio exactamente de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y nos dice lo siguiente: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. Entonces, desde el principio era la palabra, el verbo. Fíjense, o sea, esto ha existido desde antes que se crearan las cosas. Entonces, hermanos, la palabra crea todas las cosas, pero no solo al inicio del tiempo es capaz de crear un nuevo corazón también y un nuevo espíritu en nosotros si tú permites que la palabra te toque. Y vamos a ver también punto número 2. La palabra, otro efecto que tiene, la palabra separa. ¡Ah, caray! A ver, aquí ya no nos está cuadrando. Y vamos a ver por qué. Vamos a buscar a Hebreos 4, versículo del 12 al 13. Y nos dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Mira, pongamos atención, dice: no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense, fíjense qué fuerte. Entonces, cuando se proclama la palabra de Dios, unos creen y otros se oponen. Unos aceptan y otros se burlan. Un ejemplo, ¿se acuerdan en la cruz cuando Jesús estaba con los dos ladrones? Que uno lo maldice y el otro lo reconoce como rey. Y así sigue pasando con la palabra. Entonces, por eso la palabra separa, porque unos creen, otros se oponen, unos aceptan y otros se burlan. Entonces, aquí está uno de los ejemplos de que la palabra puede separar. Otro ejemplo, en Pentecostés también sucedió. Llega el Espíritu Santo y unos se burlan y otros se preguntaban: ¿qué debo hacer para experimentar la nueva vida? Y si leen bien ese pasaje, la gente que se burlaba de ellos decía: es que están borrachos. Imagínense, era en la mañana. Y Pedro les contestó: no estamos borrachos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Otro ejemplo, Jesús, palabra de Dios, o es piedra angular de la construcción o piedra de tropiezo para muchos. Aquí es cuando a nosotros no nos agrada muchas veces el mensaje que nos dice Dios. Entonces, nosotros convertimos esa palabra en piedra de tropiezo. Pero cuando la palabra es tu piedra angular, hermano, en tu familia, en tu hogar, entonces las cosas cambian, porque a partir de ahí podemos decir que hay una familia, un hogar cristocéntrico. Recuerden bien esta palabra. La palabra calibra la pureza de las intenciones, hermanos, y se muestra la oposición entre la vida de la carne y la vida en el espíritu. Esto viene en Gálatas 5:17. ¿Por qué? Porque va a desenmascarar la hipocresía del corazón. Entonces, ante esto,
No podemos mentir, estamos descubiertos. Muy bien, vamos a ver el punto número 3 que dice la palabra salva y cura. Romanos capítulo 1, versículo 16, y nos dice, como ven, no me avergüenzo del evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Esto nos lo dice San Pablo en esta carta a los romanos. Entonces aquí habla de que salva. También se llama palabra de salvación o buena nueva de la salvación. Vamos a leer también Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, que nos dice, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Aguas con esto. Entonces, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Porque todavía en estos tiempos, el que sigue a Dios, el que le cree a Dios, el que es capaz de entender su palabra y de practicarla, pues sigue siendo motivo de burla, ¿no? Sigue siendo motivo de ser señalado. Entonces, Jesús palabra es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Y esto también lo dice la palabra. Al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. ¿Ya se acordaron dónde dice? Muy bien. Entonces, hermanos, el anuncio del querigma en Pentecostés fue muy eficaz y convirtió a más de 3,000 personas. Fíjense nada más, en Pentecostés. Y ahí pudimos ver que la palabra cura. Vamos a ver sabiduría, el libro de sabiduría en su Biblia, capítulo 16, versículo 12. Dice, su curación no se debió a hierbas o pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Y tenemos el ejemplo del siervo del centurión que fue curado con la palabra de Jesús, con una sola palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos dijo o le dijo a quién? Van a investigarlo. Tu fe te ha salvado. Con la pura palabra se curó. ¿Quién? Investíguenlo. Esta historia del siervo del centurión está en Mateo 8:8. Muy bien, 4. La palabra produce fe y convierte. Fíjense nada más. El evangelio se proclama para creer y para convertirse. Esa es la función de la proclamación, creer y convertirse. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 20 al 21. ¿Qué nos dice? Ahí está en sus pantallas para que si no logran o voy muy rápido, lo puedan ustedes meditar. ¿Saben que nunca me eché atrás? Cuando algo podía ser útil para ustedes, les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos, a la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Entonces la fe, hermanos, es igual a creer. Y nos decían, no basta con decir, Señor, Señor, sino hacer tuyo ese señorío. Creer que de verdad es el Señor. Vamos a leer también el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, y nos dice, así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Estamos proclamando ahorita la palabra de Dios. Cuando Dios propone la salvación, Él mismo genera la fe por medio del anuncio del Evangelio. La importancia, hermanos, de asistir a la Santa Misa. Ahí también se proclama la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio.
Entonces, aquí, ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues la fe es la adhesión, esto anótenlo bien, que no se les pase. La fe es la adhesión del corazón, la confianza sin límites y el sometimiento total al señorío de Jesús. Y todo esto es fruto de la predicación de la palabra de Dios. Y fíjense que de esto yo les puedo dar un testimonio. Así pasó con mi familia. Vino la palabra hasta la casa, ¿no? Y nosotros que no queríamos escuchar, no nos interesaba. Sin embargo, Jesús vino, llegó a nuestra casa y toda nuestra familia empezó a proclamar la palabra del Señor. Entonces, si a nosotros nos pasó, hermanos, yo te puedo asegurar que en ti puede pasar lo mismo. Se acrecienta la fe y se logra esa conversión al Señor. Muy bien, entonces mi familia y yo podemos decirles que hemos sido fruto de esa palabra, También viene el convertirse. Aquí el ejemplo, no sé si ustedes lo han leído, pues está el ejemplo de Zaqueo. ¿No lo han leído? Bueno, pues Zaqueo también era tremendo, era súper chaparrito, pero era un cobrador de impuestos. Entonces, el día que le dijeron, va a venir Jesús, él tenía como esa cosquillita de conocerlo, pero como era muy chiquito, se sube a un árbol. Y fíjense que en ese momento Jesús lo voltea a ver y le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque en este día el Señor va a ir a tu casa. ¡Guau! ¡Qué padre! Imagínate que tú eres Zaqueo. Imagínate que con toda tu pequeñez, que con todo lo que tú representes, Jesús voltee su mirada y te diga, esta noche yo ceno en tu casa, voy a ir contigo. No, es que de verdad ese pasaje habla de una conversión, al igual que el pasaje de Pablo, ¿no? Pablo, bueno, se llamaba Saulo en realidad, perseguía a los cristianos, a morir, los mataba, pero resulta que se encuentra con Jesús. Una luz brillante lo tira del caballo y ¿qué creen que pasó? Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? Y entonces en ese momento Saulo se queda ciego. Y pasa algo bien interesante siempre en las conversiones, hermanos. Jesús siempre te va a llamar por tu nombre, no por el pecado que tengas o el pecado que cargues. Siempre te va a llamar por tu nombre. Y así como a Pedro, que se llamaba Simón, lo convirtió también y le transformó su nombre a Pedro, pues así también está buscando transformarte a ti. Está buscando convertirte, está buscando sanarte. Y eso solamente Jesús lo puede hacer, hermano. Así que, ¿qué esperas? ¡Anímate! Vamos al punto número 5. La palabra promete y da el Espíritu Santo. Ay, fíjense, ahí está la receta. Vamos a leer Efesios 1, del 13 al 14, y nos dice, también ustedes al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Entonces, hermano y hermana, tú como bautizado, como confirmado, ya estás sellado con el Espíritu Santo prometido. O sea, nada más aquí es cuestión de que te animes. Anímate. Y quienes han oído la palabra y creído en Jesús, reciben ese Espíritu Santo. Fíjense nada más.
Punto número 6. La palabra crea la comunidad. Qué importante es hacer comunidad. Vamos a leer en el libro de Hechos 2, versículos del 41 al 42, que nos dice: los que acogieron la palabra de Pedro, fíjense, el apóstol Pedro, se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Aquí viene una clave importante. ¿Cómo se logró esa comunidad, esa primer comunidad? Fíjense, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Y qué creen? Esta receta que viene aquí es lo mismo que estamos haciendo en los grupos de catequesis. Eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a asistir a misa, importante, primordial. Después, convivencia fraterna. ¿Y qué significa la convivencia fraterna? Ay, que hagamos un convivio y que tú llevas el arroz, yo llevo los sándwiches, tú las milanesas y yo. No. La convivencia fraterna era compartir un todo, preocupaciones, alegría, dinero, comida. Es un compartir de todo, no solamente ese tipo de convivencias humanas que nosotros hemos creído que nada más es eso, convivir. No, fraterno. Y la fracción del pan. Ahí viene la Sagrada Eucaristía. En las misas compartimos ese banquete celestial. Y luego dicen las oraciones. Entonces, el nosotros estar en contacto con Dios, tener ese hilo conector, en cuanto a las oraciones, yo les decía mucho y les hacía mucha resonancia en esto. Cuando tú oras y pides por tu hermano, el Señor te va a dar por añadidura. Él ya sabe lo que tú necesitas. Pero si nosotros aprendiéramos a orar por el otro, y más si me cae mal, más si es mi enemigo, más si no lo tolero, imagínense qué efecto puede tener eso. Increíble. Entonces, gracias a la proclamación del querigma, ustedes ya vivieron ese primer anuncio, ese querigma, ese curso, nace la iglesia, porque la palabra congregada al pueblo siempre se va a hacer por Dios. Es Dios el que actúa en las comunidades. Entonces, cuando hagamos oración y todo salga para gloria de Dios, espérame, no fue tu oración, hermano. Fuimos todos. Entonces, no nos adueñemos y digamos, ay, porque yo oré por ese hermano, porque yo pedí, espérame, no. Hay que tener la humildad de decir, fue por todos y fue de todos. ¿Y quién hace ese milagro? Obviamente Dios, ¿no? Y nos decía esta parte el Padre Dago, fíjense que los milagros ocurren cuando nosotros de verdad creemos. Eso es el 99% de un milagro y Dios hace su parte. Así de sencillo. Vamos a ir al número 7, que es la palabra produce vida eterna. Vamos a ir cerrando esto. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, 24, y nos dice, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Y acuérdense que muerte no siempre, aquí en la Biblia, ¿se acuerdan que la Biblia habla con signos, habla con, la muerte, podemos hablar, dice, que ha pasado de la muerte a la vida. Cuando nosotros somos esos huesos secos, hermanos, ¿no? Alejados de Dios, alejados de todo esto, pues estamos muertos en realidad. Pero cuando tú empiezas a acercarte a Dios, cuando empiezas a ser asiduo a la oración, a su palabra, a los sacramentos, a la Santa Eucaristía y a todo esto que hemos venido aprendiendo en los cursos, entonces tienes esa nueva vida. Muy bien, la Biblia va a ser el mapa para llegar a la Jerusalén celestial.
que nos garantiza la felicidad eterna en la unión plena de Dios, donde no hay pena, llanto, dolor ni muerte. Esto lo dice Apocalipsis 21:4. Así que si tú piensas que la felicidad está en el dinero, en el poder, en el placer, pues esos son espíritus de la carne. No, ahí no vas a encontrar la felicidad, hermano. Lo siento mucho. ¿Dónde la vas a encontrar? En Dios. Así de simple y sencillo. Porque con Él no va a haber llanto, no va a haber pena, no va a haber dolor. Porque Jesús venció la muerte. Él venció a la muerte, hermano. Entonces, imagínate qué no puede hacer contigo. Maravillas. Y vamos a terminar con esta frase que dice, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y esto lo dice San Juan en su capítulo 6, versículos 68-69. ¡Wow! Yo me quedé impactada con todo esto que acabamos de decir y que acabamos de platicar. Entonces, y de compartir. Vamos a pasar a nuestra actividad en casa. Aquí, como ven en sus pantallas, están apareciendo unas citas bíblicas, ¿sale? Vamos a leerlas. No vas a hacer reflexión ni nada. De esas citas bíblicas, fíjate bien lo que vas a tener que hacer. Es una actividad para papás. Vas a escribir la palabra que más te haya llamado la atención, lo que más te haya impactado, una frase, una palabra de esa cita bíblica, ¿ok? Y ya en su reunión virtual de la semana con sus catequistas, van a comentar esto. ¿Qué les impactó? ¿Por qué les impactó? ¿Sale? Muy bien, vamos a terminar ya nuestra semilla con nuestra oración final. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir, Señor Padre bueno, Espíritu Santo, Mamita María, el día de hoy queremos agradecerte por esto que viene de ti. Queremos decirte, Señor, que somos dóciles, que somos ese barro donde tú puedes trabajar. Permítenos entender cada una de estas semillas y que eso quede plantado en nuestro corazón. Permítenos cuidar esa semilla. Permite que crezca, que eche raíces en el corazón. Y todo esto, Señor, lo vamos a cerrar con la oración que tú nos enseñaste, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre hermosa y preciosa, te damos esta flor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Me dio mucho gusto saludarlos, compartirles. Ya saben, nos vemos la próxima semilla a la misma hora y por el mismo canal. Síganse cuidando. La invitación para asistir a la Sagrada Eucaristía y nos vemos, más bien, bueno, sí, nos vemos vía electrónica muy pronto. Cuídense, que tengan un bendecido fin de semana en compañía de su familia y de sus hijos
y que Dios nos conceda ese don de la salud. Un gusto. Bye.